La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los avances en la respuesta al VIH dejan evidentes la necesidad y la urgencia de que se apoye la salud mental y el bienestar de las personas que viven con el VIH o que se encuentran en condición de vulnerabilidad al virus, abriendo una puerta importante para esta reflexión en los medios médicos, comunitarios, académicos y del activismo. Hablando específicamente de las poblaciones clave, estas se ven a menudo afectadas por el estigma, la discriminación y por la marginación social, que junto con la vulnerabilidad al VIH y las violaciones de derechos, dan lugar a tasas elevadas de malestar emocional y a trastornos mentales. Este es el tema del diálogo Soy Clave de hoy, la salud mental en el contexto del VIH. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Además que presentan una carga desproporcionada por el VIH, los grupos de población clave tienen tasas mayores de depresión, ansiedad, tabaquismo, consumo nocivo de alcohol y la adicción al alcohol, consumo de otras sustancias psicoactivas y suicidio como resultado del estrés crónico, el aislamiento social, la violencia y su desconexión de una variedad de servicios de salud y de apoyo. La salud mental debe ser una prioridad en el contexto del VIH. Le damos la bienvenida a Juan Domingo Centurión. Él es psicólogo con una especialidad en neurociencias y cognición. Fue responsable de la ONG Ñepirú de Coronel Oviedo y está actualmente en el Programa Nacional de SIDA de Paraguay. Juan, antes de entrar en el tema, cuéntanos por qué eres clave. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy clave en la respuesta nacional del VIH en Paraguay por el trabajo que realizo en la promoción de buenas prácticas de salud, prevención del VIH, además de brindar todo el tratamiento que es necesario para hacer frente al VIH en mi país. Por eso soy clave. Muchas gracias, Juan, por tu trabajo y por lo que haces para que las personas con VIH en Paraguay puedan contar contigo. Saludamos también a Carlos Aedo. Él es enfermero con especialización en salud colectiva y VIH y es fundador y coordinador nacional del Programa de Salud Positiva de YAG, México. Y es una organización líder en el país en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTI+. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué eres clave? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, días o al momento que se esté emitiendo este programa. Creo que soy clave porque me he involucrado desde lo personal, soy una persona con VIH, pero también soy una persona profesional de la salud y he logrado combinar estas dos áreas de expertise para encontrar a mis pares de ambos lados y lograr unión y tejido social, trabajo intersectorial. Muchas gracias por la invitación y qué honor estar con Juan acompañándote en esta sesión. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu trabajo y por la entrega, ¿no? La Estrategia Mundial contra el SIDA hace un llamamiento para que de aquí a 2025 el 90% de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave estén vinculadas a servicios integrados centrados en las personas y adaptados al contexto disponibles para otras enfermedades transmisibles, violencia sexual y de género, salud mental y otros servicios que necesiten para su salud y bienestar en general. Juan, quisiera empezar contigo en esa perspectiva y de acuerdo con tu experiencia, cuéntanos qué tanto se ha integrado la atención en salud mental a la estrategia de respuesta al VIH en América Latina. Bueno, mira, yo creo que estamos ante una inminente ola en toda la región donde la salud mental va teniendo una gran significancia en el tratamiento del VIH. Prueba de ello es que en mi país, Paraguay, se denominan servicios de salud integrados, ellos que se gestionan y brindan su servicio de tal modo que se garantiza que las personas reciban un conjunto integral de servicios de promoción de la salud, como ser prevención, diagnóstico, tratamiento, atención integral a todas las enfermedades, rehabilitación, cuidados paliativos, en los diferentes lugares de atención y sistemas de salud según sus necesidades durante toda su vida.
Perfecto, sí, esto es muy importante y considerar que esto también es una emergencia de salud en muchos casos, para muchas poblaciones, como hemos visto al inicio. Gracias, Juan. Ahora, Carlos, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es tu percepción en relación a la atención de la salud mental de las poblaciones clave? ¿Está integrada a los servicios de prevención, tratamiento y cuidados para el VIH, por ejemplo, incluida la eliminación del estigma y la discriminación? Mira, en mi experiencia, y creo que tiene mucho que ver no solamente con la atención directa de las poblaciones claves, sino también en las políticas que existen en salud pública en materia de salud mental, ¿no? Ya que estas son escuetas, son insuficientes para todo el país, ¿no? Y para toda la región, en realidad, no solamente hablando de México. Y particularmente en las poblaciones clave, ¿no? Existe una atención que pareciera que está únicamente focalizada en cómo interacciona con el riesgo adquirir o no VIH. Y una vez que lo tiene, como los indicadores que se miden en su salud solamente se basan en esos indicadores que normalmente se tienden. Que esté diagnosticado, que esté en tratamiento antirretroviral y que se encuentre en su presión virológica. Pareciera que la salud de las personas con VIH y quien está en riesgo de ella solamente gira alrededor de esos riesgos y no se mira de manera integral. Creo que es urgente que empecemos a mirar, ¿no? Qué otros aspectos de intervenciones más complejas pueden sumarse a todas estas estrategias, ¿no? Particularmente en este sentido de que hemos nombrado la prevención combinada, no solamente con estas medidas biomédicas que se podrían aplicar, sino que otras estrategias con otras miradas interdisciplinares podrían sumarse a la respuesta para seguirlo fortaleciendo. Sabemos hoy día que una de las grandes barreras para las cuales nosotros nos enfrentamos, tanto para cumplir las metas terapéuticas en ya vivimos con VIH y para adherirse a los ejercicios de prevención específica de quienes no, pero están en riesgo, es el estigma y cómo se maneja. Y creo que el estigma se tendría que manejar no solamente desde la parte estructural, sino que también deberíamos crear experiencias resilientes en las personas que van a recibirlo junto con la discriminación para que puedan enfrentarse a una realidad mucho más realista de cómo sucede la experiencia y puedan estar como más protegidas. Pero definitivamente es deficiente, necesitamos robustecerla y es cuanto el momento para poderlo reconocer como parte de las necesidades que tenemos en la prevención. Muy interesante lo que dices, Carlos, porque de verdad cuando hablamos de salud mental se abre o se abren muchas ventanas que necesitan ser mencionadas o abordadas en este proceso, ¿no? Entonces, que los procesos no se queden solamente aislados en la cuestión biomédica porque estamos hablando de cosas que van más allá. En Diálogo Soy Clave continuamos derribando mitos y dando claridades sobre el VIH y el SIDA a partir de las preguntas que encontramos en las redes sociales. Primero contigo, Carlos. Si tengo diagnóstico positivo para VIH, ¿esto significa que tendré que asistir a terapia para aceptar mi condición? Idealistamente, todos necesitaríamos un acompañamiento terapéutico, no solamente el caso del diagnóstico. Sin embargo, cuando uno cursa con un proceso de saberse con VIH, también cursa con un proceso de duelo. Esto puede atenderse directamente por medio de una terapia de salud mental. Sin embargo, estrictamente no es meramente necesario. Existen otras formas de poder atender nuestra salud mental, otros mecanismos, diversidad de necesidades que tenemos las comunidades. Por ejemplo, los grupos de pares pueden resultar sumamente terapéuticos en este proceso de acompañamiento que se puede sumar también a las estrategias de salud mental. El vivir con VIH es una experiencia compleja y es una experiencia individual, que entonces tú y tus proveedores del sistema de salud podrán dirigirte de una manera directa y específica a qué es exactamente lo que necesitas, el cómo no lo necesitas, y a sabiendo de que existen muchas estrategias, muchos caminos para poder llegar a crear esta resiliencia individual, pero también crear esta resiliencia comunitaria de lo que es saberse vivir con VIH, ya que no solamente se trata de la adaptación del cuerpo mismo a la resistencia, a luchar contra el virus o a utilizar los tratamientos antirretrovirales. También se tiene que aprender a vivir con lo que te está pasando y es necesario, ¿no?, que se tenga un acompañamiento.
Si es este acompañamiento es meramente terapéutico, clínico y profesionalizado, lo pongo sobre la mesa porque creo que podrían ser existen otra diversidad de formas de poderlo realizar. Pero solo, es difícil que se pueda lograr. Siempre vas a necesitar a alguien que esté contigo en cualquiera de estos sentidos. Sí, es verdad. Tener una red de apoyo es muy importante en este momento, ¿no? Y gracias, Carlos. Juan, para ti, la pregunta que encontramos en redes sociales, ¿el uso de medicamentos para la prevención y el tratamiento pueden causar afectaciones a la salud mental? ¿Es mito o verdad? Bueno, no hay salud si no hay salud mental. Eh, Partamos de esa base, ¿verdad? Cualquier persona puede tener algún diagnóstico que afecte su salud mental, ¿ok? Pero es totalmente falso que me imagino que te referís a la PrEP. Es falso que la PrEP pueda causar alguna afectación mental. Eso es un mito que hay que desterrarlo. Eh, no, no hay ninguna prueba científica de que la PrEP o el uso de medicamentos para la prevención del VIH pueda causar una afección mental. Cualquier persona, tome o no la PrEP, puede desarrollar algún tipo de afectación a su salud mental. Me encanta lo que dices de que no hay salud mental, no hay salud sin salud mental. Creo que es muy importante tener esta expresión en nuestras mentes. Gracias por sus respuestas sobre los mitos y verdades que encontramos día a día en los medios y las conversaciones de las personas. Y ahora seguiremos ahondando en nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la atención en salud mental en la región? Hablamos de eso con Frida Claros Choque, de Bolivia. Ella es psicóloga con experiencia en el área asistencial y quien nos da sus perspectivas sobre el tema. Falta muchísima información aún, a pesar de que el acceso a conocer sobre lo que es el VIH, cómo se transmite el VIH, tratamiento sobre el VIH es sencillo por la tecnología que ahora tenemos. Aún existe mucha discriminación, mucho desconocimiento, prejuicios hacia el uso del condón, mitos. Son cosas muy difíciles de erradicar. Por otro lado, hay poblaciones muy vulnerables, que son los adultos mayores, las personas en situación de calle. Es una región en la que yo trabajo, donde existe bastante trabajo sexual comercial, violencia sexual comercial, y no hay un pensamiento instalado de que el condón es una forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual y prevenir el VIH. Aún se vive como una epidemia inexistente, ¿no? Lamentablemente parte del Ministerio de Salud, de autoridades que están relacionadas a la irradiación de información, pues se ve una gran ausencia, mucho más después del COVID. No existen campañas de información, medios que lleguen por diferentes instituciones, como son los colegios, las universidades, los seguros, a poder consolidar una información en la población. Es como si la epidemia no existiera. Como les digo, mucho más después del COVID. Entonces, se siente casi como empezar de cero, ¿no? Cada vez la cantidad de personas infectadas con VIH crece en vez de disminuir cuando tenemos a mano la posibilidad de decidir sobre nuestra
salud con el uso del preservativo. Bueno, esta fue Frida Claros Choque de Bolivia. Y ahora volvemos aquí a nuestros invitados virtuales. Juan, en tu experiencia como consultor en temas de VIH en la región, cuéntanos desde tu perspectiva cuáles son los factores psicológicos y emocionales que pueden influir en la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH. Los estudios indican que los trastornos de salud mental de las personas con VIH pueden dificultar el inicio del tratamiento y el cumplimiento terapéutico, de lo que deriva en resultados terapéuticos deficientes. Eso es claro en los estudios. La presencia de comorbilidades de salud mental puede influir en la adhesión al tratamiento con estos antirretrovirales. A causa de olvido de tomas o mala organización, escasa motivación o incomprensión de los planes terapéuticos. El apoyo psicosocial, el asesoramiento, el asesoramiento a las farmacoterapias apropiadas y algunas intervenciones, así como la atención integral, pueden ayudar a mejorar el cumplimiento del tratamiento con antirretrovirales y la retención en la atención. Muchas gracias, Juan, por tu respuesta. De acuerdo con el informe Integración de las Intervenciones en Materia de Salud Mental y VIH presentado por ONU-SIDA, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. En los países de ingreso bajo, entre el 15 y el 31% de los adolescentes encuestados mostraron conducta autolesiva. En los países de ingreso mediano, el porcentaje queda entre el 3 y el 4.7%. En ese contexto, los adolescentes que se identifican como LGBTI tienen más probabilidades de morir por suicidio que los adolescentes no LGBTI. Carlos, de acuerdo con tu experiencia de trabajo en las comunidades, especialmente las juventudes de nuestra región, cuéntanos, ¿está la juventud siendo partícipe en la construcción de estrategias de respuesta al VIH que sean coherentes con las necesidades específicas de esta población, entre ellas la atención en salud mental? Creo que existe una amplia voluntad de las comunidades, particularmente de las que están encausadas desde la juventud, para generar proyectos que les incluyan. Sin embargo, también sabemos que estas acciones de voluntad no solamente se nutren, sino que requieren otras herramientas, y nos enfrentamos a un contexto totalmente adultocentrista. Muchos de las redes de juventudes de la región, tanto de las personas que ya viven con VIH como de las otras redes que integran las poblaciones clave, pues se presentan un trabajo precarizado, se enfrentan a situaciones que complejizan, que realmente se puedan generar proyectos que puedan dar luz a resultados mucho más optimistas. Sin embargo, se está realizando desde muchos frentes de la organización en la que yo colaboro. Justamente te buscan generar espacios seguros para que las personas puedan entender estas situaciones que suceden en la vida cotidiana y brindar herramientas que desde la paridad se pueden dar, como una idea de educación entre pares, de compartir las experiencias, y lo hemos logrado no solamente a partir de crear espacios comunitarios entre solamente el país, sino que se ha ampliado en las redes regionales, como lo es la JMASLAC, ¿no? Que de alguna manera se ha sumado a poder compartir tanto con personas que ya viven con VIH como con personas que todavía no lo viven, para tener esas experiencias en común. Sin embargo, recalco, ¿no?, y remarco nuevamente, el panorama para que las juventudes puedan actuar requiere que las políticas públicas que se encuentran encausados en todos los temas de salud pública en medida de prevención y atención integral de la salud deben mirar a las juventudes, darles un rol protagónico en esta atención, ya que la mirada autocentrista suele permear estas actividades. Y muchas gracias. Sí, muy importante también cuando consideramos que hoy tenemos jóvenes, adultas y adultos que nacieron con VIH. Entonces, cuidar también de esta población es un desafío, y muy importante que tengamos en mente las necesidades que tienen en términos de salud mental. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Por qué la pandemia del COVID-19 puede haber sido un detonante en materia de afectación
de la salud mental, especialmente de las poblaciones clave y personas con VIH. Juan, tú primero. Durante la pandemia hemos visto en mi país, al menos Paraguay, una curva creciente hacia la detonante de la salud mental en las personas, sobre todo en las poblaciones más vulnerables al VIH. La COVID-19 repercute negativamente sobre la salud mental de estas personas, de la población en general y en particular sobre los grupos de poblaciones más vulnerables al VIH. La incertidumbre asociada con esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, pueden agravar la salud mental de la población. Dicha situación también puede afectar al personal mismo de salud. Nosotros como personal de salud también puede afectarnos. Y en ese contexto, el brote de la COVID-19 resultó estresante para muchas personas. El temor, la ansiedad que causa esta enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes, tanto en adultos como en niños. Eso es muy importante recalcar, que también hay niños con problemas de salud mental a causa de la COVID-19. La forma en que la población responde al brote depende de sus antecedentes, de los aspectos que los diferencian de otros individuos, de la comunidad en la que viven. No obstante, las personas pueden tener una reacción más fuerte al estrés en una crisis de este tipo, que incluye por supuesto, los grupos de población vulnerables al VIH. Ok, muchas gracias, Juan. Carlos. Pues mira, evidentemente existe un impacto significativo de la COVID-19 en toda la experiencia de la salud de las personas, pero particularmente nosotras y con datos, te lo puedo decir, hicimos una investigación formal que se llamó Los impactos diferenciados de la COVID-19 a la comunidad LGBT. Incluimos algunos aspectos para preguntar sobre ciertas otras situaciones como consumo de sustancias, como si se vivía o no se vivía con VIH, y tuvimos hallazgos importantes. La pandemia de la COVID-19, si bien afectó y vino a afectar todos los sistemas de salud, tuvo un impacto diferenciado y mucho más potente en personas que ya sufrían otras situaciones en casa. Hablemos, por ejemplo, de cuántas personas de la diversidad sexual o cuántas personas con VIH ocultan su propia identidad o ocultan su diagnóstico, y entonces al estar lejos de sus espacios seguros, lejos de sus redes de apoyo, tienden a desarrollar mayores ámbitos en relación a la ansiedad, la depresión e ideación suicida. Nosotros nos encontramos inclusive que el 25% de las personas con VIH y que tomaban otro tipo de tratamientos tuvieron que suspenderlo porque no podían salir de casa o porque no podían contar a dónde iban en la parte de la farmacia. Esto impactaba directamente en la salud mental. También encontramos que el 40% de las personas a las que les preguntamos directamente si habían tenido alguna una ideación suicida o un pensamiento suicida, el 40% siquiera lo pensó, ¿no? Se llevó por su cabeza, y un 15% de la población que tendríamos atendiendo de este número de personas, que eran más de 6.600 personas mexicanas alrededor del país, reportó que en un 15% realizó algún acto que podía atentar contra su propia vida, ya sea una autolesión o un intento de suicidio. Esto nos preocupa significativamente, ya que las estrategias para contener las pandemias que se pueden generar como al mismo tiempo que la pandemia del VIH y de las situaciones que viven las poblaciones clave deben de atenderse de manera directa y focalizada, porque las estrategias que podrían estar dirigidas a toda la comunidad pueden tener un impacto diferenciado en quienes tengan alguna característica. Les doy un ejemplo más. Las personas trabajadoras sexuales que vivían o habitaban dentro de los hoteles cerca de la Ciudad de México, una de las políticas de COVID que se hizo fue cerrarlos. Entonces ellas se quedaron en situación de calle, lo cual podría agudizar una situación que ellas ya tenían. Es decir, las medidas inclusive que se aplican para proteger a la comunidad muchas veces afectan a otras comunidades que se encuentran con intersecciones mucho más profundas. Entonces, definitivamente la pandemia de la COVID-19 vino a afectar la pandemia de la respuesta al VIH y particularmente en temas de salud mental. Sí, muy interesante lo que nos cuentan los dos, porque la verdad, la colisión de dos pandemias
y todo este proceso ya de estructural que vivimos, las barreras estructurales de estigma, discriminación, de miedo que viven las personas con VIH o vulnerables a VIH, conjuntamente crean un paquete muy complejo, ¿no? Para que sea resuelto de una manera tan rápida. Pero bueno, ojalá muchas personas lograron encontrar este camino y salir de este miedo de no encontrar o poder seguir con su tratamiento. Gracias a los dos por estas consideraciones. Y ahora, en línea con lo que hemos estado conversando en torno de la salud mental, es fundamental que se generen más espacios de debate y comunicación abierta en este tema. Por eso, hoy conoceremos sobre el concepto foros abiertos al público. Foros abiertos al público. Espacios en los que se permite la participación y discusión abierta de temas de interés público donde las personas pueden expresar sus opiniones, hacer preguntas y debatir asuntos de relevancia comunitaria o social. Y ahora continuamos con nuestros invitados de este capítulo, Juan Domingo de Paraguay y Carlos Aedo de México. En este momento volveré a hacer una misma pregunta a ustedes dos. ¿Qué papel juegan los servicios de apoyo psicológico y emocional en la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH y cómo se puede fomentar un entorno de apoyo adecuado? Juan, tú primero. Bueno, si consideramos a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afección a enfermedades, el tratamiento de las personas con VIH debe darse en un marco de salud integral, incluyendo no solo el tratamiento médico, sino un adecuado soporte psicológico y social. Es necesario para ello la realización de intervenciones multidisciplinarias, no solo desde el área biomédica, para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Actualmente, Actualmente el VIH-Sida es una enfermedad controlable y los avances alcanzados permiten que las personas tengan una buena calidad de vida en todas las áreas. Sin embargo, aún prevalece en la sociedad una serie de creencias estigmatizantes en relación al VIH-Sida. Por ejemplo, se asocia a las personas con VIH a la promiscuidad, la marginalidad, el consumo de sustancias, la homosexualidad en el caso de los varones. Sin embargo, el VIH no discrimina por género, edad, ni grupo social y o educativo. ¿Qué podemos hacer? Abogar por una salud integral. Gracias, Juan. Carlos, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Creo que los sistemas o los servicios de salud, de atención mental, deberían jugar un papel importante y protagónico para la atención continua, tanto en la prevención como en la continuidad de atención de las personas viviendo con VIH. Sin embargo, yo repito, no es una realidad latinoamericana, ¿no? La realidad latinoamericana es una atención de sistemas prácticamente saturados, donde a duras penas se concentra en la entrega de los tratamientos antirretrovirales y de repente una consulta de laboratorio para poder medir tu CD4, tu carga viral. Creo que tendrían un papel fundamental si realmente estuvieran al alcance de las poblaciones, que realmente fuera gratuito. Actualmente podemos decir que en Latinoamérica tener acceso a la salud mental es un privilegio de quienes lo pueden pagar. Y muchas veces las personas que vivimos con VIH o las personas que estamos expuestas a él, vivimos situaciones precarizadas y solamente somos testigos de un sistema, de algo, ¿no? De una alternativa para tener nuestra salud mental que no podemos alcanzar. Entonces creo que tenemos que apostar a que te puedan realmente empujar, que sea accesible, que sea para todas, que haya justicia social en el tema de la salud mental, porque no es la realidad que nosotras vivimos. Creo que sí es importante que lo vayamos empujando y no solamente que lo empujemos en relación a que existan, sino que también se operen desde un marco de derechos humanos, que se merquen dentro de un marco de entendimiento y abrazo a la diversidad, libre de estigma, porque tampoco podemos negarnos a la realidad inminente que muchas veces los acompañamientos terapéuticos o los acompañamientos en salud mental que se dirigen a las poblaciones de las disidencias, a las poblaciones clave,
tienden a estar estigmatizados y tienden a inclusive culpabilizarnos de nuestra situación por nuestras experiencias que tienen que ver en el ámbito sexual o con el consumo de sustancias. Y creo que tenemos que mejorarlo significativamente. Creo que es necesario, es urgente y es una deuda pendiente que se tiene que hacer en la respuesta al VIH. Bueno, muchas gracias a Juan Domingo y Carlos Saedo por hacer posible esta conversación en torno de la salud mental y el VIH. Cuídense mucho, nos vemos pronto en otra oportunidad. Y ahora queremos compartirles algunos testimonios de liderazgos de la región, quienes por sus acciones son clave para la respuesta al VIH. Soy clave porque me dedico a trabajar por los derechos humanos de mi comunidad y también por la libertad sexual que nosotros los jóvenes tenemos. Es clave disminuir la violencia contra personas LGBTIQ+ y garantizar el acceso a derechos fundamentales de toda persona. Hoy hemos resaltado la importancia de incluir la atención en salud mental dentro de las estrategias para la respuesta al VIH, pues es un pilar fundamental para garantizar el bienestar de las personas que viven y conviven con el virus y alcanzar así el concepto de salud integral de la OMS, que incluye el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y antes de cerrar este capítulo, estas son algunas de las principales conclusiones de los diálogos de hoy. Las estrategias de promoción y prevención de salud mental y VIH deben mirar a la juventud, superando el adultocentrismo que precariza el accionar de las personas más jóvenes en cuanto a visibilizar su diagnóstico y realidad. Pandemias como la de COVID-19 generan afectaciones de salud mental, agravando la situación en la que viven las poblaciones clave y personas con mayor vulnerabilidad al VIH. Y por último, abogar por una salud integral es tener presente que no hay salud si no hay salud mental, de tal forma que la prevención de la depresión y también del VIH van de la mano con trabajar por justicia social. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Diálogo Soy Clave. Chao, hasta luego.